La adolescencia es una especie de metamorfosis, pero ¿qué sucede cuando esta transformación se vuelve literal? Como en el caso de Peter Parker en Spider-Man. Spider-Man es la historia de un adolescente que atraviesa un proceso de individuación, un concepto clave en la psicología. Este proceso es un camino hacia el autodescubrimiento y autorrealización, en el que el individuo se enfrenta a sus sombras, los aspectos reprimidos o negados de sí mismo, integra sus arquetipos como sus patrones universales de comportamiento y desarrolla un sentido de sí mismo único. En la adolescencia, esta etapa de la vida en la que se encuentra Peter, este proceso se intensifica, ya que en esta etapa se enfrenta a las tareas de construir su propia identidad, separándose de la influencia de sus padres y definiendo sus propios valores y metas. La individuación no es un camino lineal ni fácil, implica crisis, conflictos, dudas y momentos de profunda transformación, pero al final es un viaje necesario para alcanzar la madurez psicológica. La adolescencia también es una etapa crucial en la que el individuo se enfrenta a la crisis de identidad versus su confusión de roles. El adolescente busca responder a la pregunta de ¿quién soy yo?, explorando diferentes roles, valores e ideologías para construir una identidad coherente y estable. Peter, antes de la picadura de la araña, se encuentra en esta etapa, lidiando con su timidez, su inseguridad y su dificultad para encajar. La picadura de la araña y los poderes que ésta le otorgan actúan como un catalizador en su proceso de formación de identidad. De repente, Peter tiene la capacidad de ser alguien más, alguien admirado y todo eso que conlleva ser Spider-Man. Esta nueva identidad le ofrece una vía de escape de sus inseguridades, pero también le plantea nuevos desafíos y responsabilidades. Aquí es donde entra en juego la teoría del aprendizaje social. Según esta teoría, aprendemos observando a otros, imitando sus comportamientos y siendo influenciados por las consecuencias de esos comportamientos, ya sean refuerzos o castigos. Peter, al convertirse en Spider-Man, no tiene un modelo a seguir claro. Aprende a ser un superhéroe a través de la experimentación, cometiendo errores, enfrentándose a dilemas morales y observando las reacciones de los demás. La muerte de su tío Ben y la famosa frase "un gran poder conlleva una gran responsabilidad" actúan como un punto de inflexión en su desarrollo moral. Peter aprende de la forma más dolorosa que sus acciones tienen consecuencias y que sus poderes deben ser utilizados para el bien, no para la venganza o el beneficio personal. Esta experiencia se convierte en un aprendizaje importante, una lección aprendida a través de la observación y de las consecuencias de sus propias acciones. La identidad dual de Peter, por tanto, es una manifestación de sus conflictos internos entre sus deseos personales, como ser popular y conquistar a Mary Jane, y su sentido de responsabilidad social, la de proteger a los inocentes. Esta dualidad es interesante comprenderla como una tensión entre el principio de placer y el principio de realidad. El principio de placer obedece a las demandas de lo que Freud denominaba el ello. Este concepto busca la satisfacción inmediata de los deseos e impulsos, sin considerar las consecuencias. En cambio, el principio de realidad, regido por el yo, busca adaptarse al mundo externo, proponiendo o modificando la satisfacción de los deseos en función de las demandas sociales y las restricciones morales. Peter, como Spider-Man, puede experimentar una liberación de sus inhibiciones y una gratificación de sus deseos de poder y reconocimiento, lo que obedecería al principio de placer. Pero Peter también debe enfrentarse a las limitaciones de la vida cotidiana, a las responsabilidades y a las consecuencias de sus actos, lo que vendría a ser el principio de realidad. La maduración psicológica, en este sentido, implica encontrar un equilibrio entre estos dos principios, integrando los deseos y las responsabilidades en una identidad funcional. Ahora bien, en Spider-Man, la araña que muerde a Peter es el detonante de su transformación, pero más allá de los superpoderes, la araña puede representar la transición de la adolescencia a la adultez, con los desafíos y responsabilidades que esto conlleva. Pero este poder viene con un desafío, la responsabilidad. El poder sin control ni dirección ética puede ser destructivo, tanto para los que os poseen como para los demás. La frase del tío Ben de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad es una observación profunda sobre la naturaleza humana y la dinámica del poder. El poder puede inflar el ego, llevando a la persona a sentirse superior a los demás, a creerse invulnerable o con derecho a un trato especial. Esta distorsión de la autoimagen puede conducir a la arrogancia. Además, el poder a menudo reduce las inhibiciones, ya que las personas se sienten menos expuestas a las consecuencias negativas de sus actos. Esto puede llevar a comportamientos impulsivos, imprudentes o incluso crueles, que la persona no se permitiría en una situación de menor poder. La ausencia de rendición de cuentas es otro factor que contribuye a la corrupción del poder. Cuando una persona se siente por encima de la ley o de las normas sociales, es más probable que actúe de forma egoísta o inmoral. Dicho eso, Peter, a pesar de sus poderes y su doble vida, no es un héroe solitario. Su rol de relaciones con su tía May, su tío Ben, su amigo Harry y su interés amoroso con Mary Jane son importantes para este análisis. Para esto es importante entender lo importante que son los lazos afectivos para una persona. Estos lazos ayudan a la construcción de la identidad, la autoestima y la capacidad de resiliencia.
Las relaciones familiares, en particular, proporcionan una base segura desde la cual el individuo puede explorar el mundo, asumir riesgos y enfrentar desafíos. La teoría del apego nos dice que los primeros vínculos afectivos, típicamente con los padres o cuidadores principales, establecen los cimientos de nuestra capacidad para relacionarnos con los demás a lo largo de la vida. Un apego seguro, caracterizado por la confianza, la disponibilidad y la sensibilidad de los cuidadores, promueve en el niño una sensación de seguridad, autoestima y autonomía. Le permite explorar el mundo sabiendo que tiene una base a la cual regresar en caso de necesidad. Por el contrario, un apego inseguro, ya sea ansioso, evitativo o desorganizado, resultado de experiencias de negligencia, rechazo o inconsistencia en el cuidado, puede generar dificultades en la regulación emocional y la capacidad para establecer relaciones íntimas saludables. Los lazos afectivos, por tanto, no son solo una fuente de consuelo y apoyo, sino que son esenciales para el desarrollo de una personalidad. En este contexto, la muerte del tío Ben es un evento traumático que marca un antes y un después en la vida de Peter, pero paradójicamente también se convierte en un catalizador para su crecimiento. La culpa y el dolor que siente lo impulsan a asumir la responsabilidad de sus actos y a utilizar sus poderes para proteger a los demás. La muerte de un ser querido, especialmente en circunstancias violentas y evitables, puede generar un trauma. Este trauma se caracteriza por una serie de reacciones emocionales, cognitivas y conductuales, como el shock, la negación, la ira, la culpa y un sentimiento profundo de dolor. En el caso de Peter, la culpa juega un papel central. Él se siente responsable de la muerte de su tío porque, pudiendo haber detenido al ladrón que luego lo asesinó, eligió no hacerlo por egoísmo y resentimiento. Esta culpa, aunque en parte irracional, porque Peter no podía prever las consecuencias de sus actos, es una reacción humana común ante la pérdida traumática. Actúa como un mecanismo de autorreproche, pero en algunos casos también como un impulso para buscar reparar de algún modo sus acciones. El dolor que siente Peter es a la vez una muestra de su amor por su tío y un recordatorio constante de la película. Pero este dolor, procesado a través de la culpa y la responsabilidad, se transforma en una necesidad de honrar la memoria de su tío y para evitar que otras sufran una pérdida similar. El recuerdo de las palabras de su tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, se internaliza como un principio, una guía que encamina sus acciones como Spider-Man. No es solo un recuerdo, es una introyección, es decir, la incorporación inconsciente de los valores y la voz de una figura significativa. De esta manera, la muerte traumática de su tío, aunque dolorosa, se convierte en el fundamento de la identidad de héroe de Peter. Spider-Man, al igual que muchas películas, nos puede dejar un montón de conceptos que nos puede servir para entender más nuestro día a día. Temas como la crisis de identidad, la importancia de encontrar un equilibrio entre nuestros deseos personales y nuestras responsabilidades, o el hecho de comprender con más profundidad por qué un poder puede llevar a una gran responsabilidad. Nos puede ayudar a comprender conceptos psicológicos de manera más didáctica. Como hemos visto, la película o la historia de Peter nos permite comprender de forma casi intuitiva conceptos que a veces pueden resultar abstractos en los libros de texto. Su crisis de identidad adolescente, magnificada por la adquisición de sus superpoderes, nos habla de la importancia de integrar las diferentes facetas de nuestro ser, de encontrar un equilibrio entre nuestros deseos individuales y nuestras responsabilidades sociales. La mayoría de nosotros, en algún momento, nos hemos sentido divididos entre lo que queremos y lo que debemos hacer. El significado del superhéroe en esta película nos muestra la dualidad de poder y responsabilidad. Nos pone con la necesidad de utilizar nuestros talentos y capacidades de forma responsable. No importa si nuestro poder es la inteligencia, la creatividad, la empatía o la influencia sobre otros. La película nos recuerda que cada acción tiene consecuencias y que debemos asumir la responsabilidad de nuestras elecciones. La importancia de los lazos afectivos, tan claramente representadas en las relaciones de Peter con su familia y amigos, nos subraya la necesidad humana de conexión y de apoyo emocional. Aprendemos a través de sus experiencias que el amor y la amistad son fundamentales para nuestro bienestar mental. Y tal vez, el mensaje más importante en lo personal es que nos puede enseñar que el crecimiento personal a menudo surge del dolor y la pérdida. La muerte del tío Ben, aunque trágica, impulsa a Peter a madurar, a asumir su responsabilidad como héroe y encontrar un propósito más profundo en la vida. Esto nos recuerda que las experiencias difíciles, por dolorosas que sean, pueden ser oportunidades para transformarnos y aprender sobre nosotros mismos. Si te gustó el video, te invito a ver más análisis en mi canal y a suscribirte y a darle un like. Esto ayuda al canal y por ende a que yo continúe haciendo este tipo de videos. No olvides comentar si te gustaría algún análisis en particular y nos vemos en una próxima.